The sermon I have today is a bit different El sermón que yo tengo hoy es un poco distinto, because I want to be honest with you guys. porque quiero ser honesto con ustedes. You know, I was tripping this past week, Estaba pasándola esta semana and I got dates confused. y se me confundieron los días I didn't know I was bringing a word today, to be honest. y no sabía, para ser honesto, no sabía que tenía que traer la palabra hoy. So I've never written a sermon in a single day. Nunca he Probably less than a escrito day. un sermón en menos de un día. But you know, God's plan is mysterious, but it always works. Pero los planes de Dios son misteriosos, pero siempre funcionan. So I'll jump straight into it. Entonces voy a saltar directo al grano. You know, I pray that this word impacts your heart the same way it impacted mine. Yo espero que esta palabra impacte sus corazones de la misma manera que impactó el mío. And this sermon came from a note and a prayer Y este sermón viene de una nota y de una oración that the Lord gave me this past week. que el Señor me dio a través de esta semana pasada. And we'll get into it as we go forward. Y vamos a entrar en eso mientras seguimos. But I want to begin with a question like I always do. Pero quiero comenzar con una pregunta como siempre lo hago. And you guys just reflect upon it. Y solamente reflexionen en eso. And the question says this: Y la pregunta dice esto. does the process that you are in right now feel like a punishment or gift? ¿El proceso en el que te encuentras ahora mismo te parece un castigo o un regalo? Does the process that you are in right now feel like a punishment or a gift? ¿El proceso en el que te encuentras ahora mismo te parece un castigo o un regalo? Reflect upon that for a little bit. Y reflexionen en eso un poco. Amen. So to continue with the context, Para continuar con el contexto, you know, over the past month, a través del mes pasado, you know, some of you guys heard the Trap Mind series, algunos de ustedes escucharon la serie de Una mente atrapada and most recently last week, y recientemente la semana pasada a sermon Kiani brought un sermón que trajo Kiani about how to retain your faith through life's trials. de cómo conservar la fe a través de las pruebas de la vida. And for today, Y para hoy I want to emphasize on those trials, quiero enfatizar en esas pruebas, or better said, o mejor dicho, your process. en tu proceso. Most of you know what that means. La mayoría de ustedes saben lo que eso significa. Most of you know what that word means, La mayoría de ustedes saben lo que significa esa palabra. because right here where you sit right now, Porque aquí donde están sentados ahora mismo, you've all been through a unique process in your own life. todos han pasado por procesos únicos en sus propias vidas. Or maybe some of you are going through that process right now. O tal vez algunos de ustedes están atravesando ese proceso ahora. So a simple Google search, like I always do, Entonces, pues una búsqueda en Google, como siempre hago. Google defines process as a unique series of actions Google define proceso como una serie única de acciones or steps taken o pasos tomados in order to achieve a particular end. para lograr un fin en particular. So Google defines process Google define proceso as a unique series of actions como una serie única de acciones or steps taken o pasos tomados in order to achieve a particular end. para lograr un fin en particular. So in order for you to achieve something in particular, Entonces, para que tú puedas lograr algo en particular, or I'll rephrase it, o lo voy a refrasear, in order to achieve something on someone else's behalf, para poder lograr algo a favor de otra persona, we have to go through our own unique actions, steps, or trials. tenemos que ir por nuestras propias acciones, pasos o tribulaciones. So whoever wants to achieve or accomplish something in this life Así que alguien que quiera lograr algo en su vida has to be willing to invest. tiene que estar dispuesto a invertir. And this past week, Y esta semana pasada I found myself rereading Exodus, me encontré leyendo nuevamente Éxodo and specifically the journey of the Israelites to Mount Sinai. y específicamente el viaje de los israelitas al monte Sinaí. And as I read through the book of Exodus Mientras leía el libro de Éxodo and their journey, y su viaje, I noticed something interesting. noté algo interesante. The Israelites went through 4 different phases, Los israelitas pasaron por 4 fases distintas, or as I want to call them for the purposes of right now, o como yo quiero llamarla por el propósito de ahora mismo, crises. crisis. The Israelites went through 4 different crises Los israelitas pasaron por 4 crisis diferentes throughout their process of reaching Mount Sinai. a lo largo de su proceso tratando de alcanzar el monte Sinaí. And where am I going with this? ¿Y a dónde voy con esto? Life isn't perfect. La vida no es perfecta. We all know that. Todos sabemos eso. You all know that. Ustedes todos lo saben. We've all heard at least once before Todos hemos oído, aunque sea una vez, that life is a marathon. que la vida es un maratón. It's a journey meant to be enjoyed, Es un viaje que está destinado a que lo disfrutemos, the good and the bad. lo bueno y lo malo. But throughout our lives, Pero a través de nuestras vidas we'll experience great both joy and suffering. experimentamos ambos gozo y sufrimiento. We have times of great grief
Tenemos tiempos de un gran dolor and times of overflowing happiness. y tiempos de una felicidad desbordante. And sometimes there'll be separate seasons, Y a veces serán temporadas separadas and sometimes those seasons will come together. y a veces esas temporadas se unen. And one thing I learned throughout these past few months Y una cosa que yo he aprendido a través de los últimos meses is that God has to allow failure es que Dios tiene que permitir el fracaso to remove us from the unfamiliar. para removernos de lo que no es familiar. God has to allow failure Dios tiene que permitir el fracaso to remove us from the familiar. para alejarnos de lo familiar. You can only do the uncommon Solo pueden hacer lo que es poco común when you get into unfamiliar territory. cuando entras a un terreno que no es familiar. You can only do the uncommon Solamente puedes hacer lo que no es común when you become uncomfortable. cuando te pones incómodo. But the problem is, Pero el problema es, when the bad comes around, cuando llega lo malo, we cross our arms and complain nos cruzamos de brazos y nos quejamos about results we didn't get de ese resultado que no logramos, from work we didn't put in. de trabajo que no hicimos. So when life gets difficult, Entonces cuando la vida se hace difícil, we complain to God nos quejamos con Dios about results we didn't get de los resultados que no obtuvimos, from work we didn't put in. de trabajo que no hicimos. Having faith and trusting God Tener fe y confiar en Dios doesn't change what you deal with, no cambia lo que enfrentas, it changes how you deal with it. cambia cómo tú lo enfrentas. Right now, Ahora mismo, your faith in Christ tu fe en Cristo doesn't change what you deal with, no cambia con las cosas que tú tienes que lidiar, it changes how you deal with it. pero cambia como tú lidies con ella. Discomfort is the language of growth. La incomodidad es el lenguaje de crecimiento. And what we as youth are going through right now Y lo que estamos pasando como jóvenes ahora mismo is growing pains. es dolores de crecimiento. But our issue is that we keep fighting it. Pero el problema es que seguimos luchando con eso. We believe in our minds Creemos en nuestras mentes that our process que nuestro proceso is some form of punishment. es algún tipo de castigo. But in reality, Pero en realidad, the process we endure el proceso que pasamos is developing three things: está desarrollando tres cosas. our strength, Nuestra fuerza, our beliefs, nuestras creencias and our clarity. y nuestra claridad. And I want you guys to hang on to that. Y yo quiero que se aguanten a eso. And like I mentioned before, Y como dije anteriormente, there was 4 crises that the Israelites endured on their journey. fueron 4 crisis que los israelitas pasaron a través de su viaje. And I want to jump into those crises Y quiero brincar a esas crisis and break them down one by one. y traerlas una por una. And you'll see how we all can relate to those. Y vamos a ver cómo podemos relacionarnos con esa nosotros. I see they put the title up already. Y veo que ya pusieron el título. I was going to say it right now, but it's okay. Le voy a decir ahora, pero está bien. But before I jump to crisis number 1, Antes de brincar a la crisis número 1, the title of which I'll be preaching under today el título de la prédica de hoy is Your Process is Not Punishment. es Tu proceso no es castigo. Your process Tu proceso is not punishment. no es castigo. So that brings me to crisis number 1, Entonces eso me lleva a la crisis número 1, the crossing of the Red Sea. el cruce en el Mar Rojo. This is one you're probably all familiar with. Esto es uno con lo que tal vez todos son familiar. It's the first thing the Israelites endured as they escaped from Egypt. Fue lo primero que ellos tuvieron que enfrentar los israelitas cuando escaparon de Egipto. As the Egyptians are closing in on the Israelites, Mientras los egipcios se acercaban a los israelitas, God, through Moses, Dios a través de Moisés leads them through the Red Sea. los guía a través del Mar Rojo. And this brings me to my first Bible verse. Y me lleva al primer versículo bíblico. It's Exodus 14, Éxodo 14, 13 through 18. 13 al 18. And I'll read it to you guys. Y se lo leeremos. And we read in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. It says, Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water, so the Israelites can go through the sea on dry ground. I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. And I will gain glory through the Pharaoh and all his army, through his chariots and his horsemen. The Egyptians will know that I am the Lord when I gain glory through Pharaoh, his chariots and horsemen." Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy
habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. You know, as youth, I like to think we think a lot. Como joven me gusta creer que pensamos mucho. And as I was meditating on these verses, Y mientras yo meditaba en estos versículos, I found myself asking, me encontré preguntándome, why didn't God just have boats ready for the Israelites? ¿por qué Dios simplemente no tenía botes preparados para los israelitas? Or maybe redirect Moses O tal vez redireccionar a Moisés and the Israelites to an alternate path y los israelitas a través de una ruta alterna, to maybe go around the sea para tal vez darle la vuelta al océano and escape the Egyptian army. y escapar del el ejército egipcio. But instead, Pero en cambio, in dramatic fashion, de una manera dramática, he tells Moses, él le dice a Moisés, part that Red Sea and walk through it. abre el rojo y camina a través del mar rojo y atraviésalo. In that moment, En ese momento, his only path su único camino was through the Red Sea, era a través del océano rojo, del mar rojo, perdón, so that the Israelites para que los israelitas can go through the dry ground. puedan pasar por el mar en tierra seca. The emphasis here is through, El énfasis aquí es a través, not around, no alrededor, but through. pero a través. What I didn't read to you guys Lo que yo no le leí a ustedes is that a few verses before in chapter 13, es que unos versículos anteriores en el capítulo 13 it says that God chose dice que Dios escogió not to lead the Israelites through Philistine country. no llevar a los israelitas a través del terreno de los filisteos. That was their shortest route to escape. Esa era la ruta más corta para escapar. See, God knew it was the shorter path, Dios sabía que era el camino más corto, but he also knew that the Israelites would turn back pero él también sabía que los israelitas se devolverían once they faced a little bit of adversity. cuando estuvieran frente a frente con la adversidad. And it's the same thing with us. Y es lo mismo con nosotros. Sometimes God has to allow us to take the longer route. A veces Dios tiene que permitirnos tomar la ruta más larga. He has to take us through the path Él tiene que llevarnos por el camino that doesn't make sense to us in the moment. que no nos hace sentido en el momento. Why? ¿Por qué? Because the comfort of our old lifestyle Porque la comodidad de nuestra vida vieja will always be within reach to tempt us. siempre va a estar al alcance para tentarnos. God knows there's alternate routes through our problems, Dios sabe que hay rutas alternas a nuestros problemas, but the process is necessary for our growth. pero el proceso es necesario para nuestro crecimiento. Through Moses, A través de Moisés, God revealed to us Dios nos revela a nosotros that the only way to solve our problems que de la única manera para resolver nuestros problemas is through our problems. es a través de nuestros problemas. The only way to solve our problems La única manera de resolver nuestros problemas is going through our problems, es yendo a través de nuestros problemas. not around, No alrededor, not under, no por debajo, but through them. pero a través de ellos. It's at our low point Es en nuestro momento más bajo, when everything seems impossible, donde todo pareciera ser imposible. when the Egyptian army is closing in on us, Cuando el ejército egipcio parece acercársenos, that it's for his glory, que es para su gloria, not the Israelites, no de los israelitas, not for Moses, no para Moisés, but for his glory. pero para su gloria. And he will provide the way through. Y él va a proveer el camino. I could imagine Moses in that moment, Yo puedo imaginarme a Moisés en ese momento, hearing the Lord's voice, escuchando la voz del Señor, saying, I will be your GPS. diciendo, yo voy a ser tu GPS. Follow my path. Sigue mi camino, Follow my directions. sigue mis instrucciones. Not the voices of the world. No las voces del mundo. I know the best way to your destination. Conozco el mejor camino hacia tu destino. But our problem as young adults today Pero nuestro problema como jóvenes hoy día is we want what I call the cheat sheet to all our dilemmas. es que queremos la hoja de truco para todos nuestros dilemas. We want the cheat sheet to the problems life presents us. Queremos la hoja de trucos para los problemas que la vida nos pone. We want the quickest route through our process. Queremos la ruta más rápida para nuestro proceso. Instead of standing firm and showing that mountain who we serve, En vez de mantenernos firmes y mostrarle a esa montaña quiénes somos, we would rather tiptoe around our problems. preferimos irnos de
de dedos para nuestro problema, so that we don't get hurt. para no lastimarnos. We give God 10 minutes of praise Le damos a Dios tal vez 10 minutos de alabanza when we wake up. al despertar. We give him our thanks and hallelujahs. Le damos las gracias y la aleluya. And for the next 23 hours and 50 minutes, Y por las próximas 23 horas y 50 minutos, they're spent worrying about the bills, la pasamos preocupándonos de las facturas, about our job, de nuestro trabajo, our relationships, nuestras relaciones, or maybe who followed us on social media. o quién nos está dejando de seguir en las redes sociales. Think about it. Piénsalo. What stood in front of Moses Lo que estaba frente a Moisés and the Israelites y de los israelitas was created and placed there by God. fue creado y colocado ahí por Dios. That Red Sea that stood in front of Moses and the Israelites Ese mar rojo que estaba ahí frente a Moisés y los israelitas was created and placed there by God. fue creado y colocado ahí por Dios. So why would he not guide Moses through it? Entonces, ¿por qué no va a guiar a Moisés a través de eso? Raise your staff. Levanta la vara, Stretch out your hand over the sea extiende tu mano sobre el mar to divide the water para dividir el agua, so that the Israelites can go through on dry ground. para que los israelitas puedan atravesar en suelo seco. So in other words, En otras palabras, when you stretch out your hand, cuando extiendes tu mano, when you lift up your voice to the heavens, cuando levantas tu voz a los cielos, your God will not only part that mountain, tu Dios no solo dividirá esa montaña, not only part that sea, no solo dividirá el mar, but he'll give you a straight path through your problems. sino que te dará un camino recto a través de tus You'll problemas. cross by dry, Cruzarás en suelo seco, unharmed, sin, ileso and untouched y intacto by your persecutors, por tus perseguidores, by your doubts, los que te dudan, by your fears, tus miedos and by your worries. y tus preocupaciones. That Red Sea, Ese mar rojo, that mountain that stands in front of you, esa montaña que está frente a ti, might have been placed there by God. puede haber sido colocada ahí por Dios. So youth, why would he not guide you through it? Entonces, jóvenes, ¿por qué no te guiará Él a través de ella? But the thing that stands out the most Pero lo más que sobresalta is that God didn't remove the Red Sea. es que Dios no removió el océano rojo, el mar rojo. He parted it. Él lo dividió. God doesn't remove your problems. Dios no remueve tu problema. He makes a way through them. Él abre un camino a través de ellos. So I tell you today, Entonces yo te digo hoy, invite God into your struggle. invita a Dios a tus luchas. Invite him into your problems Invítalo en tus problemas and watch him part it, y observa cómo Él los separa, giving you a way through. mostrándote a ti un camino para atravesarlos. And this brings me to crisis number 2, Y eso me lleva a la crisis número 2, spiritual starvation. hambre espiritual. So we fast forward a bit into Exodus chapter 16. Entonces vamos un poco hacia adelante hacia el capítulo 16 de Éxodo. The people of God are still barely a month out of Egypt El pueblo lleva más o menos un mes fuera de Egipto and into the wilderness. y en el desierto. They escape the Egyptians Ellos se han escapado de los egipcios and they wander a bit further into the desert. y van un poco más dentro al desierto. See, God has already shown them one of his great works Ya Dios le ha mostrado a ellos una de sus grandes obras throughout their process and journey, a través de su proceso y su viaje, but yet the people still doubt him. pero aún así el pueblo le duda, They still test him. aún lo prueban, But only this time, pero solo que esta vez their complaints were about food. sus quejas son acerca de la comida. They complained about where their food and provisions would come from. Se quejaban de dónde iban a venir su comida y su provisión. I mean, after all, Después de todo, they were wandering through a desert, estaban deambulando por el desierto not exactly knowing where they were heading. sin saber exactamente hacia dónde se dirigían. So once again, Entonces, una vez más, the fears of the people of God los temores del pueblo de Dios are legitimate, son legítimos and their circumstances are truly hard. y sus circunstancias son verdaderamente difíciles, But their heart's attitude pero la actitud de su corazón and their posture is wrong. y la postura es incorrecta. So sometimes in our own lives, Entonces, a veces en nuestras propias vidas, our own fears and worries are justified. nuestros propios miedos y preocupaciones son justificados. We're all human. Somos humanos, But the attitude pero la actitud and the willingness we have to overcome them y la voluntad que tenemos para sobrellevarlas need to be readjusted. necesitan ser reajustadas. But what I love most about this story Pero lo que amo más de esta historia is that throughout it, es que a través de esto it states numerous times dice numerosas veces that the children of Israel que los hijos de Israel grumbled refunfuñaron or complained against o Moses se quejaron en contra de Moisés and Aaron. y de Aarón. But that wasn't exactly the case. Pero eso no fue exactamente el caso.
See, their complaints may have been verbally expressed against Moses and Aaron, Puede que sus quejas hayan sido hechas verbalmente contra Moisés y Aarón, but in Exodus 16, pero en Éxodo 16 we're told over and over again. se les decía una y otra vez. We can see over and over again Podemos ver una y otra vez that God and Moses que Dios y Moisés interpret this to be a spiritual problem interpretaron esto como un problema espiritual reflected in the hearts of the people. reflejados en los corazones del pueblo. So they complain against Moses and Aaron, Entonces se quejaban en contra de Moisés y de Aarón, but in reality, pero en realidad they had a spiritual problem, tenían un problema espiritual and it reflected in their hearts. y se reflejaba en sus corazones. See, sometimes our complaints to God Ven, a veces nuestras quejas hacia Dios are really just spiritual problems we reflect. en realidad son problemas espirituales que estamos reflejando. They're spiritual problems that we carry in our hearts, Problemas espirituales que cargamos en nuestros corazones. but their grumbling was against Him. Pero su refunfuñar no eran en contra de él. Their complaining was against Him. Sus quejas eran en contra de él. So what does God do? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Listen to Exodus 16, 4 and 5. Escuchemos a Éxodo 16, 4 y 5. Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. In this way I will test them and see whether they will follow my instructions. On the sixth day they are to prepare what they bring in, and that is to be twice as much as they gather on other days. Entonces el Señor dijo a Moisés, te haré llover pan del cielo. El pueblo debe salir cada día a recoger lo suficiente para ese día. De esta manera los probaré y veré si siguen mis instrucciones. El sexto día prepararán lo que traigan y será el doble de lo que recogen los demás días. I will rain down bread from the heavens, Haré llover pan del cielo, or as the Israelites called it, o como lo llamaban los israelitas, manna, maná, which means what is it? que se traduce como ¿qué es? See, at this point, En este punto you would have me fully convinced that God is in control. me tendría plenamente convencido de que Dios está en completo control. But even with this work that they just witnessed, Pero aún con esta obra que ellos habían acabado de ver, they still question God's ability to provide. aún así cuestionaban si Dios podía proveer. So God takes this situation Entonces Dios toma esta situación of real difficulty de una verdadera dificultad and sinful attitude, y de una actitud pecaminosa and He turns it into an opportunity for discipleship. y lo convierte en una oportunidad para discipulado. See, that's what I want to get at. Y eso es a lo que yo quiero llegar. That's what this process is about. De eso es que se trata este proceso, este pasaje. He takes those moments of difficulty in our lives Él toma esos momentos de dificultades en nuestra vida and He turns it into a moment of discipleship. y Él lo torna en una oportunidad para discipulado. He takes that doubt Él toma esa duda and He converts it into something unexpected. y lo convierte en algo inesperado. But what about us? Pero ¿y qué tal nosotros? When God takes us to that desert-like season, Cuando Dios nos lleva a esa estación de casi como un desierto, away from everyone lejos de todos and away from everything, y lejos de todo, do we complain like the Israelites? nos quejamos como los israelitas, Do we question His ability to provide? cuestionamos su capacidad para proveer. See, sometimes we need to be taken to that desert, A veces es necesario que nos lleven a ese desierto, isolated from everything, aislados de todo, so that the only thing that we hear and rely on de modo de que lo único que oigamos y en lo que confiemos is His voice and commands. es en su voz y en sus mandamientos. Look at what God does in verses 4 and 5. Mira lo que Dios hace en el versículo 4 y 5. He establishes a plan Él establece un plan to address the heart's attitude. para abordar la actitud del corazón. He establishes a plan to address their situation. Él establece un plan para abordar Situation. su situación. And what He does for them Y lo que Él hace por ellos is the very thing He still does for us, es lo mismo que Él hace por nosotros, but we still overlook it. pero aún lo pasamos por alto. He addresses the material Él atiende sus necesidades materiales and their spiritual needs. y sus necesidades espirituales. And He does this by promising two things. Y Él hace esto prometiéndole dos cosas. He promises two things. Él promete dos cosas. Two things that we're still promised to this very day, Dos cosas que aún se nos es prometida hasta el día de hoy, but we still disregard it. pero aún lo pasamos por alto. Food Alimento and rest for the spirit. y descanso para el espíritu. So here's how it goes. Entonces, esto es cómo funciona. Simple math. Matemática simple. For 6 days a week, 6 días a la semana. that's about 312 days a year. Eso es aproximadamente 300 días al año. For 40 years straight, Durante 40 años.
He's going to supply their material needs Él suplirá sus necesidades materiales by giving them bread. dándoles pan. But for one day a week, Pero durante un día en la semana, just one day a week, solamente un día a la semana, about 52 days a year, como 52 días al año, forever, por siempre, He's going to supply our spiritual needs, Él suplirá nuestra necesidad espiritual, rest, descanso and that time with Him. y ese tiempo con Él. The people called into question El pueblo puso en duda God's truthfulness. la veracidad de Dios, They questioned His wisdom cuestionaron su sabiduría and they questioned His provision. y su provisión. But yet He still provided for them. Pero aún así Él proveyó para ellos. So, youth, Entonces, jóvenes, church, iglesia, what makes you not worthy of God's provision today? ¿qué te hace a ti no digno de la provisión de Dios hoy? Think about it. Piénsalo. And with that, Y con eso crisis number 3. entramos a la crisis número 3. I'm sure maybe some of you have heard this story as well, Y estoy seguro que algunos de ustedes han escuchado esta historia también. but it's water from the rock. Es agua de la roca. We fast forward just a bit more. Vamos hacia adelante un poquito más. Exodus chapter 17. Éxodo capítulo 17. We reach the third crisis. Llegamos a la tercera crisis. The third crisis on the Israelites' journey. La tercera crisis en el viaje de los israelitas. You can start to see the pattern now. Ya pueden ver el patrono. The Israelites' journey, El viaje de los israelitas it gets a bit longer and the people continue to grow impatient. se hace un poco más largo y ellos continúan poniéndose impacientes. But this time it's from thirst. Pero esta vez es por sed. First it was from hunger, Primero fue de hambre and now it's from thirst. y ahora es de sed. Exodus 17, Éxodo 17, verses 5 through 7. versículos 5 al 7. Listen to this. Escuchen esto. The Lord answered Moses, "Go out in front of the people. Take with you some of the elders of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go. I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink." So Moses did this in the sight of the elders of Israel. And he called the place Massah and Meribah, because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" El Señor respondió a Moisés: Sal delante del pueblo, toma contigo a alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano el bastón con el que golpeaste el Nilo y vete. Allí estaré delante de ti junto a la peña en Horeb. Golpea la roca y de ella saldrá agua para que beba el pueblo. Entonces Moisés hizo esto ante los ojos de los ancianos de Israel y llamó al lugar Mesá y Meribá, porque los israelitas se pelearon y porque pusieron a prueba al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Is the Lord among us or not? ¿Está el Señor entre nosotros o no? You all have to admit that this all sounds a bit strange. Tenemos que admitir que esto suena un poco extraño. I mean, imagine what must have been going through Moses' head Imagínate qué estaría pasando por la cabeza de Moisés when he heard what God had to say. cuando él escuchó lo que Dios tenía que decir. Okay, God. Está bien, Dios. So pretty much, Básicamente, I have all these thousands of people complaining about their thirst. tengo todos estos miles de personas quejándose acerca de que tienen sed, They're complaining about the lack of water, quejándose de la falta de agua, which admittedly is a legitimate complaint. que es una queja que se puede comprender. But your solution Pero tu solución is you want me to take a stick es que tú quieres que yo tome una vara and use it to strike a rock. y la use para pegarle a una peña. And from that rock, Y de esa peña we'll get water. tendremos agua. So you can't just show us the nearest river or oasis, No puedes simplemente mostrarnos el oasis más cerca o el río más cerca, because in my experience, porque en mi experiencia, I don't think rocks are a good source of water. yo no creo que las rocas son un buen recurso de agua. So we really can't blame Moses for what he was thinking. Realmente no podemos culpar a Moisés por lo que él estaba pensando. Trying to get water from a rock is a head scratcher. Tratar de sacar agua de una roca como que te hace rascarte la cabeza. But regardless, Pero sin importar eso, Moses chose to trust God and give it a try. Moisés decidió confiar en Dios e intentarlo. Because think about it. Porque piénsalo, In that moment, en ese momento there weren't really any other options available. no habían otras opciones disponibles. So why not try it? Entonces, ¿por qué no tratarlo? In our lives, En nuestras vidas, when the world fails to fill us, cuando el mundo falla en llenarnos, when we thirst for more of Him, cuando tenemos más sed de Él and when life just feels like an endless cycle, y cuando la vida parece un ciclo sin fin, what other options are available? ¿qué otras opciones tenemos disponibles? Who do we trust? ¿En quién confiamos? Who do we turn to? ¿A quién acudimos? So what happens next? ¿Qué pasa después?
Moses does what God tells him to do. Moisés hace lo que Dios le dice que haga. He takes his rod, he takes his stick, Él toma la vara and he hits the rock. y él golpea la roca And enough water pours out y brota suficiente agua to meet the needs of all the people and animals traveling. para satisfacer la necesidad de toda la gente y de todos los animales que estaban viajando. And just like that, Y así problem solved. el problema está resuelto. Why? ¿Y por qué? Because there are no shortcuts in your process. Porque no hay atajos en tu proceso. There are no shortcuts in your process. No hay atajos en tu proceso. Moses chose to trust God, Moisés decidió confiar en Dios, even when he didn't understand. aun cuando él no entendía. And most times, Y la mayor parte del tiempo, God's plan for us el plan de Dios para nosotros isn't for us to understand. no es para que entendamos, It's simply for us to follow. es simplemente para que lo sigamos. Moses may not have known where the water was, Puede que Moisés no supiera dónde estaba el agua, but God did. pero Dios sí lo sabía. And God told Moses where exactly to strike the rock. Y Dios le dijo a Moisés exactamente dónde pegarle a la roca. And enough water comes out to satisfy the thirst. Y sale suficiente agua para saciar la sed. What this tells us Lo que esto nos dice is that sometimes the things that we need es que a veces las cosas que necesitamos come from unexpected places. vienen de lugares inesperados. Who would have thought that water would have come from that rock? ¿Quién hubiera pensado que agua podría salir de esa roca? But it did. Pero lo hizo. And it was just what the people needed. Y era exactamente lo que el pueblo necesitaba. Sometimes the things that we need A veces las cosas que nosotros necesitamos come from unexpected places. vienen de lugares inesperados. If what you seek is happiness, Si lo que buscas es felicidad, then don't go looking for it in the place you lost it. entonces no vayas a buscarla donde la perdiste. If what you seek is joy, Si lo que buscas es alegría, then don't look for it in the place you lost it. entonces no la busques donde la perdiste. Youth, Jóvenes, if what you seek is a way out, si lo que estás buscando es una salida, then don't look for it in the place that left you feeling lost. entonces no vayas a buscarla en el mismo lugar que te dejó sintiéndote perdido. What I want you guys to take notice of Pero lo que yo quiero que ustedes noten is what Moses named the location fue el nombre que Moisés le dio a ese sitio, where God provided the water. donde Dios proporcionó el agua. And he called the place Massah and Yeah. Meribah Y llamó el lugar Masá y Meribá, because the Israelites quarreled porque los israelitas se pelearon and because they tested the Lord, saying, y tentaron al Señor diciendo, is the Lord among us or ¿está, not? ¿está el Señor entre nosotros o no? When you lead your life with the wrong attitude, Cuando llevas tu vida con la actitud incorrecta, you'll always find yourself asking, siempre te vas a encontrar preguntándote, is God with me or not? ¿está Dios conmigo o no? When all you focus on Cuando todo en lo que te enfocas is your complaints and what you don't have, es tus quejas en lo que no tienes, when all you focus on is the process cuando solo te enfocas en el proceso and not the blessings in between, y no en las bendiciones que hay entre medio, life will always be filled with, la vida siempre va a estar llena God, are you leading me or not? de Dios, ¿tú me estás llevando o no? We learn to trust God Aprendemos a confiar en Dios by first choosing to trust God. con primero decidir confiar en Dios. When God calls you, Cuando Dios te llama, He calls you into a life of faith. Él te llama a una vida de fe. Remind yourself Recuérdate a ti mismo of who God is and what He said He will do in your life. de quién es Dios y de lo que Él dijo que haría en tu vida. And this brings me to my final crisis, Y esto me lleva a la crisis final, the fourth phase in the Israelites' journey. la fase número 4 en el viaje de los israelitas, The Amalekites defeated. los amalecitas derrotados. This is the fourth and final crisis. En la cuarta y la última crisis. This also happens to be my favorite story in Exodus. Y también está mi historia favorita en el Éxodo. And like I said, it's the final stage Y como dije, la última etapa of Israel's journey into the wilderness before they reach Sinai. del viaje de los israelitas en el desierto antes de llegar al monte Sinaí. So up to this point, So, hasta este punto, they were confronted by the Egyptian army, fueron enfrentados por el ejército egipcio, the Red Sea, el Mar Rojo, a shortage of food, escasez de alimento, a lack of drinking water, falta de agua potable, and now y ahora they face a sudden unprovoked attack se enfrentaban a un ataque repentino by a desert tribe called the Amalekites. por una tribu del desierto que se llamaba los amalecitas. It is Exodus 17, Éxodo 17, verses 10 through 13. versículos 10 al 13. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning.
When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Entonces Josué peleó contra los amalecitas como Moisés había ordenado, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés levantaba las manos, los israelitas ganaban, pero cada vez que bajaba las manos, los amalecitas ganaban. Cuando las manos de Moisés se cansaron, tomaron una piedra y se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Aarón y Hur le levantaron las manos, uno del lado y el otro del otro, para que sus manos permanecieran firmes hasta el atardecer. Entonces Josué venció el ejército amalecita a espada. Consider this situation. Consideremos esta situación. You're going into armed combat for the first time Vas a entrar a un combate armado por primera vez with former slaves, con esclavos antiguos, who most of which have no professional military training. que la mayoría de ellos no tienen entrenamiento militar. And on top of this, Y encima de eso, you're going against experienced desert dwellers estás yendo en contra de habitantes del desierto que están experimentados on their own turf. en su propio territorio. Your people are completely untested, Tu gente no ha sido puesto a prueba and their morale has been exceedingly low y su moral ha sido extremadamente baja. for the last 6 weeks to a month, to 2 months. Sorry. De las últimas 6 semanas a 2 meses más o menos. Your number one guy Tu hombre número uno is on a hillside with a stick. está en una ladera de la colina con un palo, una vara. Think about it. Piénsalo. Do you like those odds? ¿Te gustan esas probabilidades? See, that's the process that the Lord has placed upon his people deliberately. Ese fue el proceso en el que Dios puso a su pueblo deliberadamente. Because God is positioning his people Porque Dios está posicionando a su pueblo to learn something about him a aprender algo acerca de Él and consequently to depend on him more. y en consecuencia depender más de Él. But once again, Pero una vez más, we learn that the circumstances aprendemos que las circunstancias of your process de tu proceso don't determine your reality. no determinan tu realidad. The circumstances Esas circunstancias determine your growth and faith in God. determinan tu crecimiento y tu fe en Dios. One of the most interesting things I found in the story Una de las cosas más interesantes que yo encontré en esta historia is that we find as soon as the people drank from the living waters es que nos encontramos que tan pronto como el pueblo bebió del agua that came from the rock at Horeb, que vino de la roca en Horeb, the Amalekites came and attacked God's people. los amalecitas vinieron a atacar el pueblo de Dios. So we went from crisis number 3 So fuimos de la crisis número 3 almost immediately to crisis number 4. casi inmediatamente a la crisis número 4. This is the first battle that Israel is called to fight in. Esta es la primera batalla a lo que los israelitas fueron llamados a pelear. Before now, Antes de ahora, the message had been stand still el mensaje había sido estar quieto and see the salvation of the Lord. y ver la salvación del Señor. But now it has become Pero ahora se ha convertido choose some of the men and go fight. en elige a algunos de los hombres y ve y pelea. So one right after the other, Así que uno tras el otro. we go from spiritual replenishment Pasamos de reposición espiritual in the form of water and rest en forma de agua y descanso to an unprovoked attack by the enemy. a un ataque no provocado por el parte del enemigo. And I don't know about you, Y yo no sé de ti, but it sounds like the reality of our spiritual walk. pero suena como la realidad de nuestro caminar espiritual. We rest, Descansamos, the enemy attacks. el enemigo ataca. We finish praying, Terminamos de orar, the enemy attacks. el enemigo ataca. God nourishes our spirit, Dios nutre nuestro espíritu, the enemy attacks. el enemigo ataca. God nourishes our faith, Dios nutre nuestra fe and the enemy attacks. y el enemigo ataca. But the main point Pero el punto principal that comes out of this battle is that it's no ordinary fight. que sale de esta batalla es que no es una pelea cualquiera. The word tells us that it's not won through having great skill or forces. La palabra nos dice que no es teniendo grandes habilidades ni fuerzas. While Joshua and his men Si bien Josué y su hombre had to fight in the battle, tuvieron que luchar en la batalla, the outcome didn't rest on their strengths and weaknesses. el resultado no dependió de su fuerza o debilidad. Victory, La victoria, the word tells us, nos dice la palabra, rested on Moses lifting his hands. reposó en que Moisés levantara sus manos. Victory rested on Moses lifting his hands. La victoria reposó en que Moisés levantara sus manos. So in other words, En otras palabras, victory was only attained la victoria solo se recibió as Moses lifted his hands to the heavens cuando Moisés levantaba sus manos a los cielos, in a symbolic act of prayer and surrender. en un acto simbólico de oración y de entrega. So I tell you today, Entonces yo le digo hoy,
The victory that you're waiting for La victoria que estás esperando rests on whether or not depende de si estás dispuesto o no you're willing to lift your hands to the heavens and surrender it all. a levantar tu mano hacia los cielos y rendirlo todo. Our responsibility as Christians Nuestra responsabilidad como cristianos is to act upon the victories es actuar sobre las victorias that He grants us que Él nos concede and remove whatever He highlights in our lives. y eliminar lo que Dios resalta de nuestras vidas. But whenever He lowered His hands, the Amalekites were winning. Pero cuando Él bajaba las manos, los amalecitas ganaban. In your struggles as youth, En tu lucha como juventud it's when you refuse to lift your hands. es cuando te niegas a levantar tus manos, It's when you refuse to let Him lead es cuando te niegas a dejar que Él te guíe, that you are most vulnerable cuando eres más vulnerable to losing against the enemy's attack. a perder en contra de los ataques del enemigo. Think about it. Piénsalo. When Moses' hands grew tired, Cuando las manos de Moisés se cansaron, they took a stone tomaron una piedra, and put it under him, se la pusieron debajo and he sat on it. y él se sentó sobre ella. Aaron and Hur held his hands up, Aarón y Ur levantaron sus manos, one on one side, one on the other. uno en un lado y el otro en el otro. They did everything possible Hicieron todo lo posible to keep his hands lifted towards the heavens, para mantener sus manos levantadas hacia el cielo, because that was the only way to win the battle. porque esa era la única manera de ganar la batalla. So what are you willing to do to win your battle? Entonces, ¿qué estás tú dispuesto a hacer para ganar tu batalla? But perhaps the most beautiful thing of this whole process, Pero quizás lo más hermoso de todo este proceso, about this process that we're all in, de este proceso en el cual estamos todos, is that we'll never be alone to go through it. es que nunca estaremos solos para atravesarlo. See, that verse we just read, Ese versículo que acabamos de leer it shows us nos muestra that God will always send someone to aid in our walks. que Dios siempre enviará a alguien a ayudarnos en nuestro caminar. Youth, we're all struggling with something. Jóvenes, todos estamos luchando con algo. In this battle, we all need each other. En esta batalla todos nos But necesitamos. most importantly, Pero más importante, in this battle, en esta batalla we all need Him. todos lo necesitamos a Él. The Israelites' journey to Mount Sinai, El viaje de los israelitas hacia el monte Sinaí it was far from simple, no fue sencillo, but God accompanied them through every step of their journey. pero Dios los acompañó en cada paso de su viaje. The promised land La tierra prometida only meant something to the Israelites solo significaba algo para los israelitas because it costed them everything to get there. porque les costó todo para llegar ahí. Your destination in life Tu destino en la vida will only mean something to you solo te significará algo a ti because you know it costed everything to get there. porque sabes que te costará todo para llegar ahí. But as I come to an end here, Pero mientras voy llegando al final aquí, this sermon comes to almost a full circle este sermón da un círculo completo because I call these four phases of the journey porque yo llamé estas 4 fases del viaje a crisis. crisis. And as I mentioned, Y como mencioné, the title of this sermon el título de este sermón is Your Process is Not Punishment. es Tu proceso no es castigo. And I want to do this with intent. Y quería hacer esto con intención. Why? ¿Por qué? Because as youth, Porque como juventud or because youth, sorry, o por in this book, este libro we're shown that whenever there's a crisis, se nos muestra que cuando hay una crisis, whenever there's a disaster, cuando hay un desastre, there's also room for a miracle. también hay espacio para un milagro. But in each of the excerpts we read from Exodus, Pero en cada uno de los extractos del Éxodo, the Israelites viewed their journey out of Egypt as a punishment. los israelitas vieron su viaje fuera de Egipto como un castigo. They focused on their circumstances Se centraron en sus circunstancias and not the miracles the Lord was providing. y no los milagros que el Señor le estaba proveyendo. They believed wholeheartedly Creían con todo su corazón that God pulled them que Dios los sacó from their comfort in Egypt to die. de su comodidad en Egipto para morir. I read to you all those passages from Exodus in those crises. Le leí todos esos versículos de estas crisis But listen to the Israelites' complaints before God performs a miracle. pero escuchen cómo los israelitas se quejan antes de que Dios haga el milagro. Before God parts the Red Sea, Antes de que Dios dividiera el Mar Rojo, the Israelites complained to them. los israelitas se quejaron. They say, Moses, Dijeron, Moisés, there wasn't enough graves in Egypt for us. ¿no habían suficientes tumbas en Egipto para nosotros? We told you, leave us alone. Te dijimos que nos dejaras quietos. We were comfortable with where we were at. Estábamos cómodos donde estábamos. We didn't want to die in the desert. No queríamos morir en el desierto. But through that Pero a través de doubt, a través de esa duda, God performs his miracle Dios hace su milagro. in the middle of their crisis. En medio de su crisis, He parts the Red Sea Él divide el Mar Rojo and gives them a way through. y le da un camino a través de eso.
The Israelites starve. Los israelitas pasaban hambre. And what did it tell Moses? ¿Y qué le dice a Moisés? We had enough to eat in Egypt. Teníamos suficiente de comer en Egipto. We told you, leave us alone. We were fine. Te dije que nos dejaras quietos, estábamos bien. Now we're all going to starve here together. Y ahora todos vamos a morir de hambre aquí juntos. And through that, Y a través de eso, God turns their crisis into a miracle. Dios torna su crisis en un milagro. And bread rains from the heavens, Y llueve maná del cielo, water from the rock. agua de la roca. The people are dying of thirst. La gente está muriendo de sed. They said, Moses, you brought us out here to die of thirst. Y le dicen, Moisés, nos traiste aquí a morir de sed. We were fine with where we were at. Estábamos bien donde estábamos. And through their crisis, Y a través de su crisis, God performs another miracle Dios hace otro milagro from a rock of all things. con una roca de todas las cosas. In the final crisis, Y la última crisis. Moses, we're outnumbered. Moisés, nos superan en números. The Amalekites know this land. We don't know this land. Los amalecitas conocen esta tierra, nosotros no conocemos esta tierra. How are we going to win this battle? ¿Cómo vamos a ganar esta batalla? And through their complaints, Y a través de su queja, God simply says, Dios simplemente dice, raise your hands to the heavens. levanta tus manos al cielo. And as long as your hands are raised, Y mientras tus manos estén levantadas, you will win this battle. van a ganar esta batalla. And each one after that. Y cada una después de esto. The Israelites viewed their process as a punishment Los israelitas veían su proceso como un castigo and not the gift God intended for it to be. y no como el regalo que Dios intencionaba que fuera. They focused on the problem Se enfocaron en el problema and the complaints y las quejas and not on the one who goes before them. y no en el que iba delante de ellos. See, God was using their process Dios estaba usando su proceso to shape his people para formar a su pueblo into who he wanted them to be. en quien Él quería que ellos fueran. And it's the same thing with us. Y es lo mismo con nosotros. Our process Nuestro proceso shapes us into who God wants us to be. nos forma en quien Dios quiere que nosotros seamos. But each time a new problem occurred, Pero cada vez que un problema nuevo ocurría, they would disregard the miracle God just performed ellos se olvidaban del milagro que Dios había acabado de lograr, de hacer. and complain again. Y se quejaban nuevamente. And this is what I want you guys to take note of. Y esto es lo que yo quiero que ustedes tomen nota. If you paid attention to the Israelites' journey, Si pusiste atención al viaje de los israelitas, there will always be a problem. siempre va a haber un problema. But the lesson to take home Pero la lección para llevar a casa is in that process. es en ese proceso. Each crisis Cada crisis is not just another opportunity for God to glorify himself, no es solamente otra oportunidad para que Dios se glorifique, but it's another opportunity to reveal the miracle he has prepared for you. pero es otra manera de revelar el milagro que Él ha preparado para ti. Most of us La mayoría de nosotros are where we want to be at, where we prayed to be at, estamos donde oramos estar, but we still disregard it. pero aún lo pasamos por alto. The Israelites viewed their process as a punishment. Los israelitas vieron su proceso como un castigo. So today, what will you view yours as? Entonces, hoy, ¿cómo tú estás viendo el tuyo? I mentioned this in the beginning. Y mencioné esto al principio. I want you to hang on to it Quería que se aferraran a eso. because, like I told you, Porque como les dije, when the bad comes around, cuando lo malo llega, we cross our arms and complain about what? cruzamos nuestras manos y nos quejamos de qué? Results we didn't get. De resultados que nosotros no tuvimos. Why? ¿Por qué? Because we didn't put the work in. Porque no hicimos el trabajo. Having faith and trusting in God, Tener fe y confiar en Dios it doesn't change what you deal with. no cambia con lo que tú tienes que enfrentar. It changes how you deal with it. Cambia la manera en que tú lo enfrentas. So youth, Entonces, jóvenes, the miracles that you came here seeking, los milagros que viniste buscando aquí, the victory that God wants to provide you with, la victoria que Dios te quiere proveer, it's in the work that you're avoiding. está en el trabajo que tú estás previniendo hacer. In life, En la vida it's only a serious problem. es solamente un problema serio, It's only a crisis if there's no solution. es solamente una crisis si no hay solución. But like each one of those so-called crises in Exodus, Pero como cada una de esas tales llamadas crisis en Éxodo, God performed a miracle, Dios hizo un milagro and he demonstrated to us y Él nos los demostró that he will always be the solution. que Él siempre será la solución. So in life, Entonces en la vida it's not just about your destination, no es solo acerca de tu destino, but it's about the process as well, pero es también acerca del proceso and what you view it as. y cómo tú lo ves. And with that, I come to an end. Y con eso llego a un final.